Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar pequeñas cantidades usando el enlace que aparece en la descripción. Dependemos de tu apoyo. Además, revisa nuestro Substack, donde publicamos análisis en profundidad sobre acontecimientos de todo el mundo. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Larry C. Johnson. Larry es un bloguero estadounidense, comentarista político y ex-analista de la Agencia Central de Inteligencia. Larry, bienvenido a India y la Izquierda Global. Larry, welcome to India and Global Left. Gracias por quedarse despierto a tan tarde para recibirme, o por levantarse tan temprano, según sea el caso. Staying late, yes. Quedarse despierto hasta tarde, sí. Supongo que una buena manera de empezar sería preguntarte, ¿qué tipo de trabajo realizaste en la CIA y qué te reveló sobre la política exterior estadounidense? Pensé que eso daría a nuestros espectadores una perspectiva sobre tu punto de vista. Bueno, mi primer año en la CIA estuvo relacionado con un programa de orientación llamado el Programa de Formación de Carrera. Así que tuvimos la oportunidad de hacer muchas cosas diferentes para conocer todos los aspectos de la CIA. Sabes, en ese momento había 4 direcciones, así que nos expusimos a la parte administrativa, la de ciencia y tecnología, la operativa y la analítica. Cuando terminó ese año, me asignaron como analista para Honduras, que en aquel entonces era una de las principales prioridades de la política exterior de Estados Unidos, debido a la guerra en Centroamérica. Así que pude ver de cerca cómo la política y la inteligencia a menudo chocaban, o cómo la política guiaba y dirigía la inteligencia. Hice ese trabajo durante 3 años. Dejé la CIA como analista regional senior para Centroamérica y pasé al Departamento de Estado. Así que, si la gente cree que la CIA es una máquina bien organizada, que hace una gran planificación y anticipa los problemas, estarían equivocados. ¿Conoces la tira cómica Dilbert? Sí. De acuerdo. Yo sostengo que, ya sabes, la mayoría de la gente piensa en la CIA en términos de Sean Connery o Pierce Brosnan en 7, y yo sostengo que la CIA se parece mucho más a una viñeta de Dilbert. Y eso, creo, es una gran imagen para entender realmente a la CIA. ¿Y crees que algo cambió una vez que dejaste la CIA? ¿O piensas que tu visión del mundo sobre la política exterior estadounidense, en términos generales, era la misma cuando estabas en la CIA y hoy en día? Bueno, la buena noticia es que aunque me fui y no iba a trabajar diariamente en la CIA, mis responsabilidades continuas en el Departamento de Estado y en la Oficina del Coordinador para el Contraterrorismo me mantuvieron involucrado. Fui subdirector de seguridad en el transporte, formación en asistencia antiterrorista y operaciones especiales. Así que seguí teniendo contacto con personal y actividades de la CIA. Luego, desde 1994 hasta 2016, participé en la elaboración de ejercicios de terrorismo o contraterrorismo. De nuevo, eso significaba que seguía teniendo autorizaciones de seguridad y seguía tratando con personal de la CIA. Así que pude ver cómo seguían comportándose. Si acaso, creo que la situación ha empeorado mucho, mucho más que cuando yo estaba allí, en cuanto a la politización y la falta de independencia a la hora de ofrecer buenos análisis. Muy bien. Creo que empecemos con Ucrania y luego terminemos con Oriente Medio. Supongo que la noticia de la que están hablando ahora los principales medios de comunicación es el ataque ruso a Sumy y Kharkov. Así que, si pudieras contarnos un poco sobre lo que está ocurriendo en los frentes de batalla, eso quizás nos ayudaría a entender los compromisos diplomáticos y políticos que están teniendo lugar entre Rusia y Occidente.
Vale, déjame resumírtelo. En febrero de 2024, los rusos tomaron Orikivka y Vasilivka, que están al noroeste de Bakhmut. En abril de 2024, tomaron Ocheretin, que está en Donetsk, y Novomikhailivka. En mayo de 2024, tomaron 5 pueblos al norte de Kharkov: Strilecha, Krasne, Pilna, Borisivka y Odradne. En agosto, tomaron 4 o 5 pueblos más, 3 de ellos al este de Kupiansk y 1 en Donetsk. Luego, en noviembre, tomaron 3 más. Lo mismo ocurrió en octubre y enero. En febrero, 1. En Soteth, básicamente expulsaron a los ucranianos de Kurakove. Así que el punto de todo esto es que, si miras los últimos 16 meses, Rusia no ha sido rechazada ni contenida en ningún momento a lo largo de toda la línea de contacto. Rusia ha seguido avanzando a lo largo de toda la línea de contacto. Ucrania, en cambio, no ha lanzado una sola ofensiva que haya podido mantener. Sí, entraron rápidamente en Kupiansk el pasado agosto. Controlaron más territorio hasta el 15 de septiembre, y a partir de ese momento empezaron a perder terreno. Perdieron una enorme cantidad de personal, una enorme cantidad de equipo. Así que Ucrania está perdiendo la guerra. Y a medida que pierden la guerra, Occidente se vuelve cada vez más desesperado. Así que intentan aferrarse a cosas como el ataque de hoy en Sumy y fingir que es algo importante. La única razón por la que esto es un gran problema es porque los rusos lograron matar a un montón de personal militar, incluidos militares de la OTAN. Por eso están todos molestos. Quieren fingir que esto es... están horrorizados porque los rusos están matando civiles. ¿Acaso no prestan atención a lo que ocurre en Gaza cada día? La cantidad, los cientos de mujeres, niños, ancianos que son asesinados por los sionistas a diario. Y el mundo no dice nada. Así que, ahórrame tus lágrimas de cocodrilo por Sumy. Es una guerra. Rusia va a ganar esta guerra militarmente. Y Occidente tendrá que aceptar eso, o arriesgarse a ir a la guerra con Rusia y ser derrotado. La gente ha estado especulando un poco sobre por qué el presidente Trump inició las conversaciones de normalización con Rusia. Y una de las cosas que se dice es que, entre otras razones, se dio cuenta o admitió que Rusia está ganando en el campo de batalla. Esta es una de las muchas razones que se dice que se han considerado. ¿Qué hace que los europeos no vean esto? Porque ahora estamos escuchando al canciller alemán, Scholz, el Taurus. Sí, Tauro. Sí, Tauro. ¿Cómo es el comportamiento de los europeos al tratar con Rusia? Bueno, solo hay unos 120 años de mala historia entre ellos. En la Primera Guerra Mundial fue Alemania contra Rusia. Y luego llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Vaya, Alemania volvió a invadir Rusia, la Unión Soviética en ese momento. Así que los alemanes simplemente tienen la mala costumbre de no ser tan buenos vecinos. Rusia, especialmente desde la caída de la Unión Soviética, ha hecho todo lo posible por mantener una relación pacífica, no militar y totalmente diplomática con Occidente. Y Occidente se ha negado, absolutamente se ha negado, a relacionarse con ellos de esa manera. Así que ya sabes, ahora mismo, los europeos están completamente desconcertados, están en pánico, no saben qué hacer. Porque ya sabes, la OTAN se está desmoronando a pesar de que dicen que está más unida que nunca. Y luego tienes a gente como Ursula von der Leyen, yo la llamo aficionada a mentir. Ursula von der Leyen afirma que van a crear un enorme ejército de la Unión Europea. De nuevo, estas personas están delirando. No tienen unidad nacional como europeos. Siguen manteniendo sus identidades nacionales distintas, italiana, alemana, suiza, holandesa, francesa. Y tratar de superar eso es realmente una tarea imposible. Las economías tampoco van bien. Alemania está en proceso de desindustrialización. Han sido completamente violados por Estados Unidos.
by the United States when the United States blew up the Nord Stream pipeline and cut Cuando Estados Unidos voló el gasoducto Nord Stream, cortó a Alemania de una fuente barata de gas. industries closing in Germany. Como resultado, hay industrias que están cerrando en Alemania y trasladándose a Estados Unidos. Russia, and candidly, Así que tenemos este gran resentimiento hacia Rusia. Y sinceramente, déjame decirlo así, si Rusia se comportara con Occidente como Occidente lo hace con Rusia, si Rusia nos hiciera eso a nosotros, lo consideraríamos un acto de guerra. Rusia, según el derecho internacional, tendría todo el derecho de empezar a bombardear bases e instalaciones militares en Alemania, Francia, Italia y España. France, Pero Putin no busca expandir la guerra, quiere contenerla, pero van a acabar con la amenaza nazi que existe en Ucrania. going to end the Es así de simple. Nazis in Ukraine. It's that simple. Could this possibly fracture NATO? ¿Podría esto posiblemente fracturar la OTAN, dado que según mi interpretación se trata de las llamadas guerras arancelarias? Creo que esto ya no se limita a los aranceles. Debería entenderse mejor en términos geopolíticos. Pienso que lo que está ocurriendo es un cambio de interés estadounidense hacia Asia Oriental, alejándose de Eurasia. Y si eso es cierto, entonces parece haber una fractura masiva dentro del llamado Occidente. Europa todavía parece creer que es importante y que podría o bien chantajear o bien persuadir a Estados Unidos para que luche la guerra en Eurasia. Pero la administración en la Casa Blanca parece estar obsesionada con los chinos en Asia Oriental. ¿Cómo ve usted la relación entre Estados Unidos y Europa y el futuro de la OTAN de cara al futuro? US-Europe relationship and the future of NATO going forward? NATO exists ostensibly Bueno, to stop la OTAN existe supuestamente para detener una invasión rusa de Europa. no intention. Rusia no tiene intención ni deseo de invadir Europa. Now, Ahora bien, ¿podría Rusia acabar llevando a cabo ataques militares contra Europa? absolutely, Oh sí, absolutamente. Pero en respuesta a ataques europeos contra Rusia. Sinceramente, Europa ya ha realizado suficientes acciones provocadoras como para que Rusia tuviera pleno derecho a llevar a cabo ataques militares en su territorio. carry out military strikes. La relación entre Estados Unidos y Europa en este momento es muy extraña. Between the United States Por un lado, parece que se encaminan hacia una ruptura. Ya sabes, como una pareja que ya no va a salir junta. Van a mudarse y tomar caminos separados. They're going to date each other, they're going to move out and go separate ways. Because you had J.D. Vance give the speech that he did and Porque hicieron que J.D. Vance diera el discurso que dio, y Pete Hanks a los ministros de defensa. Básicamente dijeron, oye, vosotros sabéis que estáis mal internamente, sois un Estado autoritario, no permitís la libertad de expresión, y tenéis que asumir la responsabilidad de gestionar a Rusia. Pero justo la semana pasada vimos la afirmación de que, Dios mío, los ucranianos han capturado a 2 soldados chinos. Esos hombres chinos ahora están luchando en nombre de Rusia en Ucrania. Pues bien, el lenguaje que utilizó el Departamento de Estado y luego el lenguaje que utilizó Kaja Kallas, la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, fue exactamente el mismo. Era un mensaje coordinado. They used the exact same language. It was a coordinated messaging. So when I see that tells me, okay, wait a second. Así que cuando veo eso me dice, vale, espera un segundo. Estos tipos, esto está un poco orquestado. Y ahora están intentando echarle la culpa a China. Y todo esto formaba parte, creo que esto forma parte del esfuerzo más amplio de Trump por aislar a China y atacar a China en el frente del terrorismo de una manera que no apunta a ningún otro país. Y la OTAN ha insinuado que también necesita centrar su atención en China. Así que creo que Rusia es un obstáculo desagradable en su camino, porque en realidad siguen insistiendo en que China es la verdadera amenaza. Así que hay que dar un paso atrás y decir objetivamente, ¿cuántas bases militares ha construido China en el extranjero? Creo que la respuesta es quizá una. I think the answer is maybe one. ¿Un en Djibouti? Yeah. Sí. ¿Cuántas bases militares tiene la India en el extranjero? Ninguna. Creo que ninguna. Dios mío, tenemos que vigilaros a los indios de verdad. Sois una potencia imperial. Estáis preparándoos para conquistar el mundo. Justo después de que terminen Rusia y China, vais vosotros. Ya ves lo absurdo que es todo esto. That's how crazy this is. Because That's how crazy this is. we bought Compramos mucho petróleo ruso y mantuamos su economía a flote. floating.
Yeah, yeah, it is. I mean, my God, Dave. Sí, sí, lo es. India's had a relationship Quiero with decir, Russia Dios mío, since the Dave, days of the sabes que Soviet la Union. India ha tenido relaciones con Rusia desde los tiempos de la Unión Soviética. Sabes, mi esposa, cuando estaba en su primer año de universidad, allá por 1972, fue en enero del 73, hizo un semestre de invierno, viajaron a la India, y ella pasó un par de semanas en Delhi. Vivió con la familia del ex primer ministro, Lal Bahadur Shastri, y estuvo allí en el aniversario de su muerte. Y si recuerdas, Lal Bahadur Shastri murió de un ataque al corazón mientras estaba en Moscú por negocios. La India siempre ha tenido relaciones estrechas con los rusos. 73 was also one of the peak moments of India-Russia. El año 73 fue también uno de los momentos culminantes de la relación entre la India y Rusia, debido a la Guerra de Liberación en Bangladesh, que la India apoyó, creo que en el lado correcto de la historia, y la Unión Soviética intervino de forma indirecta, porque los estadounidenses habían enviado su buque de guerra al Océano Índico, que solo regresó después de que los soviéticos también enviaran su submarino nuclear. Así que habría sido difícil para Bangladesh ganar su guerra de liberación sin la India y, a su vez, sin la ayuda indirecta de la Unión Soviética. Por eso supongo que el 73 fue uno de los momentos de mayor sentimiento en la India y Bangladesh hacia la Unión Soviética. In India and Bangladesh about the Soviet Union. Yeah, so and that's what makes, frankly. Sí, y eso es lo que lo hace, ya sabes, francamente. Porque quiero ampliar esto más allá de solo China y Rusia, para incluir también a la India dentro de los BRICS. La gente de mi lado del océano no entiende ni comprende la importancia de lo que está ocurriendo. Siguen usando esa versión caricaturesca de que, India y China nunca podrán llevarse bien. Siempre estarán en conflicto por las disputas en Cachemira. Pero lo que hemos visto es que India y China están dialogando y han empezado a cooperar en otras áreas diplomáticamente. Y creo que hay un reconocimiento creciente de que Estados Unidos es simplemente un maldito matón. Somos como un cónyuge abusivo, o el padre borracho. Dios nos ayude, si papá llega a casa borracho, va a empezar a pegar a los niños. Y hay una actitud muy paternalista, donde Estados Unidos dice, mirad a toda esta buena gente morena. The United States says, look at all the nice little brown people. We pat them on the head. They got to do what we tell Les damos palmaditas en la cabeza. Tienen que hacer lo que les decimos que hagan. Porque si no haces lo que te digo que hagas, te voy a poner sanciones. Y sabes, si tuvieras un amigo que te tratara así, no seguirías siendo amigo de esa persona. Quiero decir, es una relación tóxica. Y eso es todo lo que veo. Que Estados Unidos y los europeos están ocupados promoviendo una relación tóxica con el resto del mundo. Sabes, lo que he visto de primera mano. He tenido el privilegio de viajar a Rusia 4 veces en los últimos 17 meses. He estado en Moscú 3 veces, en San Petersburgo 1 vez. Pero también, sabes, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo hay gente de 39 países de todo el mundo. Lo que me fascina es cómo los rusos se relacionan con los africanos y los asiáticos. No hay pretensión. Es una relación muy natural. It's a very natural relationship. It's not the problem you get when you got European. El problema que surge cuando tienes europeos o personas de Estados Unidos es que existe una herencia racista difícil de superar. Y es complicado tratar a la gente de manera honesta, sin condescendencia. Así que lo que he visto, como parte del éxito de Rusia, es que, uno mismo sabe cuándo le están tratando con condescendencia, cuándo le están hablando desde arriba, y eso se percibe de inmediato. Por eso no se puede fingir ser genuino con la gente. Eso es lo que Rusia ha conseguido hacer. Así que ahora tienes a Rusia, India y China colaborando de una forma mucho más cooperativa, intentando encontrar vías económicas, diplomáticas, incluso militares. Porque sinceramente, no hay ninguna razón por la que la India no deba ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sabes, es el país más grande o el segundo más grande del mundo, dependiendo del día y de cómo cuentes los números. Así que esta falta de respeto, que proviene de esa herencia colonial europea, y pensar que Gran Bretaña en su momento controló la India,
gobernó la India y las atrocidades que se cometieron en sus esfuerzos por controlarla, creo que quizá eso sigue siendo una de las razones principales por las que odian a Rusia. Porque justo después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética estuvo muy activamente involucrada en movimientos de liberación para quitarse el yugo del imperio colonial. Y Dios mío, esos europeos estaban furiosos por ello. Y mira, en el último año, por fin vimos a suficientes africanos en el Sahel despertar y decirles a los franceses, oye, fuera de aquí, ¿sabes? Fuera del Sahel. Get the hell out. Get the hell out of the Sahel. And starting to say, we're going to be our own country. Y empezaron a decir, vamos a ser nuestro propio país, no vamos a estar supeditados a Occidente. Así que eso es lo que está ocurriendo. Y parte de la estrategia de Estados Unidos aquí es, y he escuchado a gente decírmelo, Rusia no va a permanecer en esa relación con China. Hay demasiado desequilibrio. Rusia es el socio de segunda clase. O no querrás estar cerca de esos chinos amarillos. Ya sabes, ahí aparece el racismo. O China es un estado comunista. Las tonterías no paran de acumularse. Y realmente creen que pueden separar a Rusia de China. Cuando estuve con el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, hace 3 semanas, entrevistándole un lunes, justo como ahora, le pregunté directamente sobre esta creencia estadounidense de que podrían separar a Rusia de China, y él simplemente se rió y dijo que no. Una vez más, los estadounidenses no entienden lo que está ocurriendo. On the treatment of Sobre el trato a los africanos y otros asiáticos, como mencionaste, recuerdo la visita de Paul Robeson a la Unión Soviética en 1934, donde dijo, si no recuerdo mal, que fue la primera vez que no se sintió como un negro. Quiero decir, uno puede ser tan crítico como quiera con el proyecto soviético. Nosotros en la izquierda ciertamente lo somos, pero creo que había estos elementos que definitivamente distinguían a los soviéticos. Mucha gente de la India fue a muchas repúblicas de Asia Central, pero también a la RDA, para cursar estudios superiores. Y esto fue en una generación anterior. Decían que realmente se sentían respetados. Y esta fue mi experiencia cuando fui a China. Lo sentí, para mi enorme sorpresa. Quiero decir, por supuesto, lo bueno es que en China la India no es un elemento del nacionalismo chino. Chinese nationalism. It's Japan and it's the West. Es Japón y es Occidente. Así que mucha gente ni siquiera se preocupa por la India. Pero el tipo de respeto que recibí allí como indio fue muy sorprendente, porque no tenemos muchas razones para ser respetados, especialmente ahora que nos hemos vuelto tan nacionalistas hindúes y no estamos desempeñando un papel muy positivo a nivel internacional, aunque tal vez estemos en equilibrio en algún punto. Pero los chinos fueron extremadamente respetuosos. Incluso sentí que el racismo es mucho más prevalente en la India, porque tenemos estructuras de castas muy arraigadas y fuimos profundamente colonizados por Gran Bretaña, que dejó profundas semillas de racismo en nosotros. Así que, ya sabes, hay una gran conciencia del color en la India, que definitivamente siento que no existe en China. Nunca he estado en Rusia, pero puedo relacionarme con lo que dices. Lo fascinante de Rusia es que Rusia ni siquiera tiene una población minoritaria considerable, al menos en la parte europea de Rusia. Llamémoslo personas de piel más oscura. Pero cuando aparece una persona de piel más oscura, no la tratan como si fuera una rareza. No la tratan como, Dios mío, ¿qué es esto? Es interesante, ¿sabes?, cuando has crecido en una sociedad como la mía, donde las personas eran categorizadas según el color de su piel, y por el hecho de tener un color de piel determinado, se las consideraba esclavas, no inteligentes, alguien destinado a ser sirviente. Y creo que el punto que mencionas sobre el sistema de castas en la India es, bueno, ¿sabes?, respecto a los británicos, no estoy seguro de qué fue primero, si el huevo o la gallina, y quién tiene la mayor parte de la responsabilidad. Pero ya sabes, tú también sabes por tu propia experiencia cómo ciertas actitudes se arraigan en las personas. Yo lo vi en Centroamérica, en Guatemala en particular. Allí, llamémoslo el latino,
los que llegaron y se asociaron con los españoles en España, veían a los indígenas, ya sabes, a los mayas, como subhumanos. Y el criterio no era tanto por las características físicas, era su vestimenta. Si vestían como indígenas, se les consideraba, ya sabes, no realmente seres humanos dignos. Así que no estoy aquí para sugerir que el racismo era exclusivo de Europa y de Estados Unidos. Se encuentra en otros países del mundo. Pero lo que me pareció notable de Rusia es que en mi experiencia carecen de eso. No se sientan ahí mirando a alguien y diciendo, ah, sí, por el color de tu piel o por lo que llevas puesto, estás excluido, no puedes entrar, tienes que quedarte fuera. Era mucho más acogedor. Y eso creo yo, sinceramente, es lo que está ayudando al crecimiento de los BRICS. Esa actitud entre los rusos está teniendo un efecto positivo en los demás miembros de los BRICS. Y desde luego, resulta atractiva para países como Vietnam e Irán, que empiezan a decir, sabes, esto es algo de lo que podemos formar parte. Indonesia también. Ven que en los BRICS se les trata como iguales. No se les trata como subordinados, como sirvientes que tienen que llevar el café y las galletas al amo. Bring the coffee and the cookies to the master. Let's take one final question on Vamos a tomar una última pregunta sobre Rusia y luego pasamos a Asia Occidental. Casi ya sabes, me quedé sin palabras porque pivotar hacia Asia es ahora, ya sabes, un término de moda. Pero bueno, pivotar hacia Asia Occidental es diferente. Sí, quizá quería preguntarte cómo ves estas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia de cara al futuro. Por lo que entiendo, creo que la diferencia es que la administración Trump quiere lograr primero un alto el fuego integral y luego hablar sobre los acuerdos de seguridad. ¿Qué pasa con las unidades militares ucranianas? Incluso cuestiones sobre mantener los 4 oblast y, por supuesto, la adhesión a la OTAN. Pero creo que, en lo que respecta a los rusos, estas 4 o 5 condiciones deben resolverse primero y luego se llegaría a un alto el fuego. Así que me pregunto, ¿qué opinas sobre la normalización de las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos? between Russia and United States? Bueno, la buena noticia es que están hablando. La mala noticia es que no creo que toda la administración Trump esté escuchando. Pero ahora con Steve Witkoff, y ya ha tenido, creo, su segunda o tercera conversación, y esta fue una conversación larga, con Vladimir Putin, creo que hay algo que la gente ha pasado por alto al evaluar esa relación. Se olvidan de que tanto Putin como Witkoff son abogados. Ahora, no sé si has tratado con abogados, pero los abogados tienen una forma particular de ver el mundo. Tienen una manera específica de hablar sobre los hechos, sobre las pruebas, porque formarse como abogado es aprender a ver la ley de una manera concreta. Y Putin, a pesar de toda la propaganda de que es un tipo de la KGB y que no sigue ninguna regla, es un abogado en estado puro. De verdad que sí, es muy estricto con eso. Y desde ese punto de vista, creo que Witkoff y él realmente pueden mantener conversaciones bastante productivas. El problema surge cuando Witkoff regresa a Estados Unidos e informa a Trump. Así que habla con Trump, y creo que J.D. Vance, el vicepresidente, dice que sí, que respalda a Witkoff. Y sospecho que Tulsi Gabbard también lo hace. Pero Trump tiene a estos cabezudos, Marco Rubio, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, y luego este Keith Kellogg, ex general, que son neoconservadores acérrimos. Y por Dios, no quieren perdonarle nada a Rusia. Así que no logran escuchar ni comprender realmente lo que Rusia ha dicho. Ha habido 2 propuestas de paz sobre la mesa. 2 peace proposals on the table. The first was in March. La primera fue en marzo de 2022, y esto es según el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov. Lo escuché directamente de él. Dijo que cuando se reunieron con la delegación ucraniana en Turquía, en marzo de 2022, el acuerdo que Rusia aprobó fue en realidad presentado por Ucrania. Así que era el acuerdo de Ucrania. Básicamente, Ucrania iba a aceptar reducir su fuerza militar hasta un nivel determinado.
Donetsk y Lugansk seguirían en Ucrania, pero se les otorgaría un trato especial y se respetarían sus derechos. Pues bien, Occidente intervino y le dijo a Ucrania, de ninguna manera puedes firmar eso. Detente. No lo firmaron, y entonces comenzó la guerra. And then they kicked off the war. The next thing was to stage this atrocity in Bucha. Lo siguiente fue escenificar esta atrocidad en Bucha y culpar a los rusos. Los rusos absolutamente no hicieron eso. Tenemos testimonios de testigos presenciales de trabajadores humanitarios franceses que afirman que fueron los ucranianos quienes colocaron los cuerpos en la calle. Era como decorar un set de cine para que pareciera que esta atrocidad había sido creada por Rusia. Así que luego llegamos a junio de 2024. Hace aproximadamente un año, Putin habló con los altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y dijo, bien, mirad, este es el trato ahora. Ya hemos tenido las elecciones y el referéndum en Zaporilla y Jersón. Donetsk y Lugansk han acordado convertirse y ahora son parte de la Federación Rusa. Son oblasts individuales que forman parte de nuestra gran nación. Individual oblasts that are part of our great nation. So they stay. So Ukraine's got to get out of those. They've got to. Así que se quedan. Así que Ucrania tiene que salir de esas zonas. Tienen que retirar sus fuerzas. Tienen que reducir su ejército. Tienen que declarar que nunca formarán parte de la OTAN. Y tienen que celebrar nuevas elecciones. Y hasta que todo eso ocurra, no hablaremos de nada más. Eso es todo. No hay alto el fuego. Bueno, esa ha sido la posición de Rusia durante 10 meses, y ya van para 11. Y Occidente, bueno, ellos dicen que primero tiene que haber un alto el fuego. Y Lavrov, ya sabes, volvió a sacar este tema cuando me reuní con él, junto con el juez napolitano y Mario Naufal. Dijo, mira, hemos pasado una y otra vez por situaciones en las que Occidente ha roto un alto el fuego. Time after time that the West has broken a ceasefire. We've agreed to it and they've broken it. They've never abided by one. They've broken every. Hemos llegado a un acuerdo y ellos lo han roto. Nunca han cumplido uno. Han roto todos los acuerdos. Así que no confiamos en eso. Tenemos que ver las acciones primero. Por eso creo que lo que se avecina ahora es que si Trump no llega rápidamente a un acuerdo y reconoce de inmediato que sí, Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón son rusos y nunca volverán a Ucrania, entonces Rusia continuará la guerra. Van a acabar capturando Kiev. Van a capturar Odessa, le van a tener más territorio. Así que ahora mismo, Ucrania se ve 25% cuando Rusia se cuenta estará de Kremlin ruso. By the time Russia gets done, 40 to 45% will be under Russian control. Let's pivot to West Asia then. Pasemos entonces a Asia Occidental. Hay mucho de lo que hablar, pero creo que es importante empezar por Israel, porque está en el centro de la agitación en Oriente Medio, ya sea en el Mar Rojo o en lo que respecta a Irán. Ahora, Turquía e Israel están compitiendo por más bases aéreas y más territorio, especialmente en el suroeste de Siria. Pero por encima de todo, creo que el intento de limpieza étnica está en Gaza. 1.400 personas han sido declaradas muertas desde que se rompió el alto el fuego y 2,1 millones de personas han sido desplazadas constantemente, sin comida, sin refugio, mientras los suministros se acumulan en los pasos fronterizos. Estos son testimonios de OCHA, el Programa Mundial de Alimentos, la OMS, incluyendo 6 agencias de la ONU. No son informes de Hamas, como le gustaría afirmar a los medios de comunicación convencionales. Mi pregunta es, ¿está Washington completamente controlado en lo que respecta a la política hacia Palestina? ¿Está totalmente dominado por el lobby sionista? ¿O queda algo para que Estados Unidos juegue algún papel? For the US to play a role. Completely captured, completely owned. Completamente capturados, completamente controlados. Quiero decir, es muy sencillo. No hay cualquiera que se atreva a sugerir que Hamas no es una organización terrorista, es atacado de inmediato y acusado de simpatizar con terroristas o de ser antisemita. Sabes, gracias a Dios soy ciudadano estadounidense. No pueden echarme del país. ¿Eres naturalizado o nacido en Estados Unidos? Mi familia ha estado aquí durante más de 400 años, así que afirmo ser nativo americano.
Tengo generaciones nacidas aquí y tuve 28 antepasados que lucharon en la Revolución Americana. Así que sí, llevo aquí bastante tiempo. El apoyo asqueroso y criminal de mi gobierno al genocidio que está llevando a cabo Israel es un crimen no solo contra la humanidad, es un crimen contra Dios. Si existe un ser sagrado, si hay un creador, esto es una afrenta. Creo que hará falta un desastre. Un escenario es que Estados Unidos decida seguir adelante y atacar a Irán, y en el proceso de atacar a Irán, acabe perdiendo esa guerra. Sabes, ser derrotado. Y de esa derrota surgirá un gran caos, una gran ira, una gran consternación, y quizás finalmente una oportunidad de mirar objetivamente lo que está haciendo Israel. Ahora mismo, Israel está bloqueando el movimiento de 50.000 cristianos palestinos que intentan visitar los lugares sagrados asociados con la crucifixión y resurrección de Jesús. Y tienes a todos estos cristianos sionistas locos en mi país que acaban apoyando a Israel y siendo discriminatorios con los cristianos. Es enfermizo. Así que no, para responder brevemente a tu pregunta, totalmente controlado, amigo. Totalmente controlado. Short answer to your question. Wholly owned, baby, wholly owned. I think Iran is an important point to discuss here. Creo que Irán es un punto importante a debatir aquí, dado que mi impresión es que, incluso si la administración Trump está completamente llena de halcones respecto a Irán, quiero decir, desde Steve Woodcock, el principal enviado, hasta todos los demás, me parece que los estadounidenses no están muy interesados en pensar en cosas como el cambio de régimen. Se centran principalmente en conseguir un acuerdo nuclear, asegurándose de que Irán no tenga un arma nuclear. Esa es mi interpretación. Por otro lado, si uno piensa en Israel, no creo que solo se centren en evitar que Irán tenga un arma nuclear. Creo que su objetivo final es lo que Netanyahu expuso a finales de los años 90. Cambio de régimen, uno tras otro, terminando con Irán. ¿Hacia dónde se dirigen estas llamadas conversaciones de Omán? ¿Qué crees que será la relación entre Estados Unidos e Irán en el futuro? ¿Actuarán los estadounidenses de forma independiente en el caso de Irán? O, como en el caso de Palestina, será completamente secuestrada por Tel Aviv? Hijacked by Tel Aviv. Well, let's first recognize that Bueno, primero reconozcamos que la preocupación por Irán obteniendo un arma nuclear, teniendo un arma nuclear, es una cortina de humo. Es decir, es una excusa. No es la verdadera razón de la preocupación por Irán. Porque si Irán, desde luego, no tienen ninguna bomba nuclear, pero si, digamos, ni siquiera tuvieran un programa de investigación de energía nuclear, Estados Unidos e Israel encontrarían alguna otra razón para destruirlos, para desmantelarlos. No quieren que los mulás, los clérigos, gobiernen en Irán. Así que el líder supremo allí es el Ayatollah Jamenei. Sin embargo, también han creado, por decirlo de alguna manera, una especie de gobierno laico. Ya sabes, tienes estos dos poderes coexistiendo. El control religioso, pero también un gobierno laico. Es el rechazo hacia ese elemento religioso lo que Occidente quiere destruir. Y hasta hace poco, podías incluir también a todos los árabes del Golfo, especialmente a los saudíes. Pero debido a la influencia de Rusia y China, hemos visto una reconciliación entre Irán y Arabia Saudí, para disgusto de Estados Unidos. Porque mientras se pudiera alimentar la idea de que Irán era la gran amenaza terrorista y el gran desestabilizador, cuando en realidad, en los últimos 25 años, si quieres ver quién ha patrocinado a los grupos que han llevado a cabo más atentados terroristas, entendiendo el terrorismo como el uso de la violencia contra civiles con fines políticos, ese título le corresponde a Arabia Saudí. Arabia Saudí y otros miembros de la comunidad árabe del Golfo han sido financiadores clave de Al-Qaeda y el ISIS. De hecho, incluso hay pruebas de que Estados Unidos mismo ha ayudado a financiar al ISIS y a canalizar dinero allí, utilizándolos para sus propios fines. Irán ha combatido al ISIS y ha luchado contra el terrorismo islámico radical.
La afirmación de que Hamas es una gran organización terrorista es una mentira demostrable. Todo lo que tienes que hacer es ir al sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Han registrado cada ataque de palestinos contra israelíes o extranjeros en Israel desde agosto de 2000. Cada uno de los ataques. Cuando lo revisas, me sorprendió saber que hubo unos 661 ataques en ese periodo de 25 años. Y de esos, a lo largo de esos 25 años, aproximadamente 105 implicaron a personas asociadas con Hamas. Y no se trataba de atentados terroristas masivos, eran más bien agresiones individuales. Sabes, muchos de estos ataques no surgieron de un «los odiamos porque son judíos». Era más bien «los odiamos porque nos están quitando la tierra». De la misma manera en que ya sabes, mis antepasados lucharon contra los británicos para expulsar a una potencia colonial. Así que, de repente, te das cuenta, a pesar de la afirmación, la falsa afirmación, de que Irán es el principal patrocinador del terrorismo, que no lo es. Lo curioso es que, como sabes, presenté 3 posibles escenarios de lo que podría haber ocurrido el sábado, y mi escenario número 2 fue el que se cumplió. Se reunieron, las conversaciones fueron cordiales y acordaron volver a reunirse en el plazo de una semana. Ahora bien, aquí está el problema. Anteriormente, la posición negociadora de Trump era que Irán no solo debía dejar de enriquecer uranio, sino que tenía que poner fin a su programa nuclear en su totalidad, ni siquiera para fines pacíficos. Tenían que desmilitarizarse, destruir su gran arsenal de misiles y poner fin a todo apoyo y relación con Hamas, Hezbollah y los hutíes. Bueno, Irán no va a hacer eso. No están locos. No son suicidas. Dijeron, no, vamos a mantener nuestros sistemas de armas y seguiremos tratando con los grupos que elijamos como nación soberana. Pero la concesión que están dispuestos a hacer es renunciar a cualquier programa que les permita construir un arma nuclear. Con ese fin, firmaron el 17 de enero un acuerdo con Rusia sobre un arreglo integral de seguridad estratégica. Uno de los artículos, creo que era el artículo 26, establece que Rusia e Irán cooperarán en materia de no proliferación. Bueno, eso significa que Irán no está construyendo un arma, porque si lo hicieran, Rusia diría, oh, espera un segundo, eso es proliferación, no va a suceder. Así que si Trump acepta el acuerdo en el que Rusia y China actúan como garantes, porque recordemos que, en las 2 primeras semanas de marzo, Rusia, China e Irán realizaron ejercicios militares conjuntos en el Golfo. La semana siguiente, los ministros de Asuntos Exteriores o sus representantes se reunieron en Pekín, Rusia, Irán, China. Y luego, la semana pasada, volvieron a reunirse en Moscú, Rusia, Irán, China, para hablar sobre las negociaciones con Occidente, cómo lograr un acuerdo y el tipo de respaldo y apoyo con el que Irán podría contar tanto de Rusia como de China. Witkoff está llevando ese acuerdo de vuelta a Trump. Así que los escenarios son sencillos. Si Trump acepta los términos generales de ese acuerdo, entonces Witkoff volverá y luego concretarán los detalles y probablemente involucrarán a países como Rusia y China, tal vez a otra nación europea, para que pueda haber un proceso de verificación que confirme que, de hecho, Irán ha renunciado a cualquier parte de un programa nuclear que pudiera usarse para crear un arma nuclear. Ese sería el resultado ideal. Eso no va a acabar con el problema de la situación del pueblo palestino, pero eliminará la posibilidad de una guerra nuclear por ahora. ¿Creo que eso es probable? No, creo que es poco probable. Creo que el segundo escenario es más probable, que es que le digan a Witkoff, de ninguna manera, tienen que aceptar estas otras cosas. Y entonces vuelves y se lo comunicas en persona. ¿Dicho por quién? Netanyahu. Netanyahu. Trump va a recibir presión de Netanyahu.
va a recibir presión de Miriam Adelson, la adinerada donante judía. Va a recibir presión de Marco Rubio, de Michael Waltz, de Pete Hegseth. Ya sabes, también habrá miembros del Congreso, Mike Huckabee, ya sabes. O sea, tiene a muchos republicanos que le dirán, ¿pero qué demonios estás haciendo? Espera un segundo. Así que el segundo escenario sería que Witkoff vuelve para dar las malas noticias a los iraníes. Y los iraníes dicen, de ninguna manera no vamos a hacer eso. No vamos a aceptar eso. Y las negociaciones se romperán, y entonces estaremos camino a la guerra. Un tercer escenario es que ni siquiera cancelan las negociaciones. They don't even, they call the talks off. And then Trump is going to be on the hook to follow through on his threat to attack Iran. Y entonces Trump va a estar obligado a cumplir su amenaza de atacar a Irán. El problema es que Trump ha dado la autorización para atacar y destruir a los hutíes. Comenzaron esa campaña de bombardeos el 15 de marzo. Aquí estamos, acercándonos al 14 de abril. Han pasado 30 días. ¿Cómo está funcionando esa campaña? Los hutíes siguen lanzando misiles contra Israel. Los hutíes siguen cerrando el Mar Rojo. Los hutíes han derribado, según su propio recuento, 4 drones Predator solo en las últimas 2 semanas. Y Estados Unidos sigue bombando civiles en territorio hutí, en Yemen, sin lograr nada. Y gastando millones de dólares, si miras los cálculos. $1.000 millones. $1.000 estimados hasta ahora. Porque si lo piensas, dicen que el coste que yo he visto para un drone Predator es de al menos 31 millones de dólares. Otros han afirmado que no, que estas son versiones más sofisticadas que cuestan 50 millones. Bueno, usemos la cifra de 50 millones, esos son 200 millones tirados a la basura en solo 2 semanas. Es un ritmo de gasto bastante alto y rápido para el dinero. De acuerdo. No dedicaría mucho tiempo a Yemen. Acabo de tener una entrevista completa con Helen Lechner, en la que hablamos de las divisiones políticas internas de Yemen y demás. Así que, si pudiera preguntarle rápidamente sobre Siria, porque usted mencionó el apoyo de Estados Unidos a fuerzas islamistas radicales. Creo que Siria es donde la gente lo sospechó más, porque en Irak tuvieron dificultades con el levantamiento suní. Hablo de 2005-2006, la express de la invasión. Pero el lugar más sospechoso es Siria. Están conversaciones sobre Truahan entre Turquía e Israel. Nemo. I'm not sure if you are following between Turkey and Israel. What do you think could be ¿Cuál crees que podría ser la relación entre Siria e Israel? Porque Siria solía ser, durante mucho tiempo, un pilar del nacionalismo árabe, y la causa palestina era muy central. Me refiero a 1967. Por supuesto, las cosas cambiaron cuando Assad estaba allí, se volvió muy débil, así que no fue nada decisivo. Pero los israelíes esperaban conseguir un régimen más amistoso en Siria, aunque parece que están haciendo todo lo posible para enemistarse con el gobierno de Damasco. Y Turquía, por supuesto, es la beneficiaria. No estoy seguro de cuál será el futuro de la relación entre Siria e Israel. Bueno, primero quizás deberíamos estar de acuerdo en que Siria ya ni siquiera es un país real. ¿De acuerdo? Es solo un nombre en un mapa. Así que están los turcos, los israelíes. Sí, lo llamo la perra de prisión compartida por Turquía, Israel y Estados Unidos. Al-Shara, antes conocido como Al-Jolani, no estoy seguro de si entenderás esta referencia cultural, pero me encanta usarla porque realmente ilustra lo que ha pasado con Jolani. ¿Alguna vez conociste un programa de televisión llamado Queer Eye for the Straight Guy? No. Así que en Estados Unidos tenían este programa de televisión donde 4 hombres homosexuales, uno era un gran chef, otro era un experto en fitness, otro era un diseñador que sabía cómo arreglar la casa y otro era un excelente cocinero. Así que estos 4 homosexuales iban a buscar a un hombre heterosexual, que era un desastre, con sobrepeso, comía fatal, vivía en un sitio horrible.
y entraban para hacerle un cambio de imagen completo. Al final, el tipo vestía bien, estaba guapo y sabía cocinar platos increíbles. Ese es Jolani. Le han hecho un cambio de imagen al estilo Queer Eye for the Straight Guy a Jolani, el antiguo líder de Al-Nusra, que luego se separó y formó Hayat Tahrir al-Sham. ¿Sabes? Quizá fue un activo de la CIA desde el principio, desde sus primeros días en ISIS. Tal vez la CIA lo reclutó entonces para poder tener acceso. Maybe the CIA had recruited him there in order to get access. That would have been quite a coup. Eso habría sido todo un golpe. Pero estos tipos cuentan con el respaldo de saudíes, omaníes, kuwaitíes, los árabes del Golfo. Están encantados de ver caer a Assad, porque Assad tenía esa relación con Irán. Ahora bien, lo realmente irónico de todo esto es que cuando el gobierno de Bashar al-Assad estaba en el poder, en los sectores militar y de inteligencia de su gobierno, los israelíes tenían espías en cada uno de ellos. Así que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. Sabían exactamente lo que Siria estaba haciendo con Irán. Ahora que Bashar se ha ido y esas instituciones han desaparecido, Israel ya no tiene el acceso a la inteligencia que tenía antes, pero ha adquirido más territorio temporalmente, y Turquía también tiene territorio. Al-Shara está ahí solo como figura decorativa, nada más. Al-Shara is just, he's there as a figurehead, nothing more. He has no political power. He doesn't. No tiene poder político. Ni siquiera representa. A lo largo de Siria hay grupos tribales. Esos grupos tribales todavía mantienen una enorme cantidad de poder, pero está limitado a sus regiones particulares. En ese sentido, es un país balcanizado en el mejor de los casos, y Turquía e Israel están luchando por ver quién puede hacer qué. Turquía tiene parte de la ventaja, porque es más grande que Israel, tiene un ejército más grande que Israel, e Israel, francamente, está sobreextendido. Israel no tiene la estructura de fuerzas para imponer tareas de mantenimiento de la paz en Siria, así como en el sur del Líbano, así como en Cisjordania, así como en Gaza. Así que Israel está sometido a una presión interna realmente creciente, muchos problemas domésticos. Bibi Netanyahu se enfrenta a vientos en contra realmente fuertes. Así que ya sabes, el pueblo sirio vio esto como un gran golpe para Irán. Irán colaboró con Siria, pero, y piénsalo en estos términos, cuando Irán envió a su IRGC, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, a Siria para luchar contra ISIS, estaban combatiendo el extremismo suní radical, responsable de la muerte de miles de personas en todo el mundo. Y Estados Unidos afirmaba que ISIS era nuestro enemigo. ¿Pero crees que Estados Unidos se uniría a Irán para luchar contra esa forma radical de terrorismo? Ni de broma. Tuvimos que luchar y matar a iraníes. Digamos que si buscas lógica e inteligencia en esto, amigo, vas a buscar mucho tiempo porque no la vas a encontrar. Lo dejamos aquí. Ese fue Larry Johnson, exanalista de la CIA, acompañando a India y a la izquierda global. Larry, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, agradezco la invitación. Gracias. Muy bien. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.